Hola, muy buenas tardes, noches, dependiendo de la hora que usted va a ver este video. En esta ocasión, pues vamos a retomar lo que es el tema que estamos viendo en esta ocasión, que es el tema de la unidad de costos estimados. Voy a hacer una introducción acerca de este sistema de costos. Realmente quizás usted nunca ha escuchado acerca de lo que es costo estimado, tal vez en la práctica ha escuchado acerca de lo que es la palabra estimado, porque es una palabra que realmente nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos uso mucho de ella, pero en sí lo que quizás el tema como tal aplicado a lo que es a una industria, probablemente usted nunca lo habrá escuchado. Por esa razón yo voy a retomar en esta clase, voy a hablar acerca de esos tópicos relacionados a este tema, todo con el fin de que sea este video sirva como un apoyo a la clase de la asignatura para la cual lo estamos impartiendo. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Estoy compartiendo lo que es mi presentación, en la cual en este día pues voy a empezar diciendo lo siguiente. Vamos a empezar con lo que es el objetivo que pretende esta unidad, que dará a conocer los procedimientos adecuados para realizar lo que es un mejor control de los costos predeterminados, diferenciando estos de los costos reales y los costos estimados. Todo con el fin de determinar aquellas variaciones que van a estar relacionadas al comparar lo que es el valor real con el caso, en este caso que serían los costos estimados. Así que ese es el objetivo que pretendemos eh, explicar, ¿verdad? Realmente cuál es el objetivo de esto es trabajar con los costos estimados. Pero en esta ocasión estamos viendo lo que es la parte que corresponde a lo que es los aspectos teóricos con respecto al tema que estamos viendo en esta ocasión. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo una parte introductoria acerca de los costos, sin más que decir que este sistema de costos, parte de la historia, nos dice de que es uno de los sistemas de costos que hemos visto durante mucho tiempo, durante la historia, de generación en generación, se ha utilizado, pero tenía un propósito, solamente lo que era un fin, como se puede mostrar a través de la historia. Realmente este sistema de costos se utilizó en su momento única y exclusivamente como para poder realizar o darle, mejor dicho, lo que es una cotización, ya sea a un cliente, no precisamente para términos contables, porque quizás en aquel tiempo ni siquiera la contabilidad existía. Entonces, con el tiempo es que se le ha venido a dar un uso más relacionado en términos contables, pero anteriormente la gente lo hacía por inercia, lo hacía nada más por la experiencia y no precisamente por el conocimiento técnico que tenían acerca de lo que es el uso de este sistema. Entonces, en otras palabras, este sistema de costos nace a partir del conocimiento de los costos predeterminados. Y en esta ocasión vamos a ver dos conceptos que están relacionados muy directamente con lo que es el tema de costos predeterminados. Entonces vamos a ver lo que es nuestra presentación para ver esa parte que tiene mucha relación con lo que son los costos predeterminados. Ok. Entonces, dentro de las generalidades que podemos ver de este sistema, tenemos lo siguiente, que este sistema de costos, como lo venía explicando, tiene su inicio como tal, nace de los costos predeterminados, pero cuando nosotros estamos hablando acerca de lo que es costo estimado, lo que nosotros se nos viene a la idea, ¿verdad? Estimar algo, adelantarse a lo que podría suceder en un futuro. Entonces, cuando yo estoy hablando de lo que es costos estimados, es lo primero que debemos tener en cuenta el término como estimado, es que estamos hablando desde su forma gramatical, lo que es la palabra estimado, estamos hablando de aquel debe, ¿verdad? El debe de suponer que va a suceder algo. Entonces, el debe de suponer que va a suceder algo, eso se conoce como sistema de costos estimado. Ahora, por otro lado,
Siempre dentro de los sistemas de costos predeterminados tenemos otro concepto que es el costo estándar. El costo estándar, si bien es cierto, nace de lo que es el costo predeterminado, pero desde su forma gramatical podríamos decir que el costo estándar es hablar como afirmar, decir que un producto puede llegar a valer algo. Entonces, cuando yo digo suponer es una cosa, afirmar ya es otra cosa. Entonces, el debe de suponer, estamos hablando exclusivamente de algo que es estimado, que podría suceder. En cambio, cuando estoy hablando del debe de afirmar que algo vale esto, es porque estamos hablando ante un sistema de costos estándar, que es otro concepto que vamos a ver en la siguiente unidad de aprendizaje. Entonces decíamos que los costos estándar y costos estimados su origen nacen a partir de los costos predeterminados. Y la palabra predeterminado, su prefijo pre significa antes de, ¿verdad? Entonces igual como cuando nosotros elaboramos un presupuesto, el presupuesto nosotros lo estamos realizando de forma anticipada. Entonces, es lógico que en ese momento no tenemos algo real, pero todo lo que es tanto costo estándar como costos estimados van encaminados a que yo debo de hacerlo llegar tengo que hacerlo llegar como siempre a lo que es al valor real, comparando lo que yo he predeterminado con lo que yo estoy ejecutando, que es el costo real. Entonces, eso es lo que vamos a ver prácticamente en los ejercicios prácticos. Entonces ya tenemos ahí su origen. Su origen etimológico nace a partir de los costos predeterminados. Ok, veamos la siguiente lámina. Entonces, ¿qué son realmente los costos estimados? Los costos estimados realmente son una proyección de la cantidad de costos con los que se incurrirá para fabricar un producto o construir algo. O sea, se, como dice ahí la palabra, se va a construir o se incurrirá. No está diciendo se está incurriendo, porque entonces estaría entre una afirmación. En este caso estoy ante un nivel que estoy suponiendo que ese costo va a llegar a valer esa cantidad. Entonces, por eso es que tenemos esa definición etimológica de lo que son los costos estimados. Entonces, cuando yo estoy ante un costo estimado, estoy hablando precisamente de una suposición. Me estoy suponiendo de que eso puede ser que lo que yo voy a llegar a invertir en producir algo. Este monto, dice, proviene como parte de lo que es el proceso de un presupuesto de capital necesario para un proyecto o como parte de una cotización de venta cuando se intenta vender un producto a un cliente. Como les venía diciendo, como parte de la historia de los costos estimados, nace acá. Prácticamente lo utilizaban única y exclusivamente para poder darle una cotización a un cliente, pero esa cotización no estaba basada ni siquiera en un término contable, ni mucho menos en ninguna aplicación de un conocimiento científico. Por eso es que este sistema se dice que parte del sistema de costos estimados se basa única y exclusivamente en lo que es en la experiencia que tenga lo que es en este caso sería lo que es el productor, ¿verdad? O el fabricante con respecto a la elaboración de un producto. O sea, no le interesa otra cosa que nada más utilizarlo para poder realizar lo que es una cotización y no necesariamente basado en lo que es en el conocimiento contable que ahora se tiene ya, que con el tiempo pues ya este sistema se ha ido aplicando, pero ya en un sentido más contable, no así como utilizado nada más porque yo conozco sobre esto, yo lo he utilizado y exclusivamente me va a servir como para realizar esto sin ningún conocimiento contable. Entonces, anteriormente así se utilizaba, incluso la historia nos dice que el sistema, por ejemplo, en las épocas que nosotros hemos conocido durante los siglos, época, perdón, por ejemplo, de lo que eran la época medieval, digamos que el sistema de costos se utilizaba únicamente para, por ejemplo, para proyectar los niveles de cosecha que podían cultivar en lo que eran los campos, pero era únicamente para eso, ¿verdad? Solo para poder decir cuánto vamos a producir, pero sin ningún conocimiento contable. En cambio, con el tiempo,
cuando ya nace la contabilidad y ya conocemos lo que son las reglas de la partida doble, es que se utiliza ya este sistema aplicando su propio sistema contable. De hecho, vamos a ver dentro de la presentación algunas cuentas que se utilizan dentro de este sistema que son únicas y exclusivamente de la aplicación de este sistema. Los costos estimados por la necesidad de predeterminar o calcular los costos de producción son el objeto, dice, de poder fijar lo que son precios con supuestos para vender, como ese era el fin que se tenía anteriormente, son importantes con el fin de que basándose en esa experiencia que se puede tener a través de lo que es el tiempo, porque claro, ¿verdad? Cuando una empresa o un productor comienza a producir, es lógico que va a lograr con el tiempo, lograr mantener lo que es un nivel de experiencia que eso le va a permitir única y exclusivamente poder producir incluso sin tener una técnica contable, ¿verdad? Pero ya con el tiempo nos damos cuenta de que hoy en día, si alguien utiliza un sistema de costos estimados, que probablemente lo utilice, se basa ya en términos meramente contables, que algo que anteriormente no existía. Veamos la siguiente presentación. Los costos estimados, como venía explicando, son la técnica más rudimentaria del tiempo, del costo, de todos los costos predeterminados. Son como por decir los costos más antiguos, o sea, utilizados a través de la experiencia, porque ese es más que todo el objetivo de este sistema, aplicado bajo lo que es la experiencia o la expertise, como nosotros le conocemos, sin ningún uso de un conocimiento científico. O sea, acá lo que le interesa al que va a producir es a través del nivel que él conoce, de sus niveles de producción, a partir de datos históricos. Es decir, si él produjo el año pasado cierta cantidad de unidades y hoy le dice, mire, necesito que produzca esta cantidad, entonces sus costos van a ser basados en lo que es en la experiencia nada más. Claro que eso tiene un riesgo. Tiene un riesgo porque, por ejemplo, darle una cotización a un cliente ahora a partir de datos históricos puede ser complicado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el día de mañana probablemente las materias primas hayan cambiado en forma completa. Acuérdense que la economía, con lo que es el efecto de la inflación, los costos tienden a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, las materias primas de un día a otro pueden encarecer. Y entonces, darle una cotización así, sin ningún conocimiento técnico, simplemente por lo que es la experiencia, puede ser que en un momento la empresa tenga a perder o pueda ganar. O sea, todo depende, ¿verdad? Entonces, son algunas, probablemente de algunas desventajas que tiene la aplicación de este sistema, no como cuando hay un conocimiento técnico, ¿verdad? Y uno hace un estudio de cuánto es lo que puede invertir, cuánto es lo que necesito a partir de lo que es la materia prima. Entonces, todo eso me puede ayudar a que yo pueda poder dar una buena cotización hacia el cliente que yo necesito, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las condiciones que a veces nos pueden ayudar a fallar en este sistema. Los costos estimados representan una tentativa en la anticipación de los costos reales y estos están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con lo que es la realidad. Les decía, ¿verdad? Así como cuando nosotros elaboramos un presupuesto, decimos que un presupuesto tiene que tener la característica de que no están sujetos o están como algo escrito realmente en piedra, ¿verdad? Que no son susceptibles de ser cambiados. ¿Cómo no? Los costos estimados tienen, por ley, tienen que ajustarse. Es decir, si yo estimo que voy a gastar $100, pero la realidad me dice que que cuando yo lo ejecuto, me sale que debo de cancelar $120. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor estimado debo de ajustarlo al valor real y en ningún momento al contrario. Ajustar, en ningún momento puedo hacer ajustar, por ejemplo, el valor real al valor estimado. No, siempre va a ser el estimado a hacerlo llegar al valor real. Entonces, esa es la realidad bajo este sistema. Los costos estimados, como ya habíamos explicado, fueron el primer paso para poder determinar o predeterminar con anticipación a lo que son los procesos productivos en cuanto a los elementos que nosotros ya conocemos,
con respecto a lo que es a la materia prima, a la mano de obra y sobre todo lo que es la carga fabril. Entonces, ellos son los primeros que se han utilizado. Aparte de que se utiliza lo que es el sistema de costos estándar, también se utiliza lo que es este sistema y entonces ellos se anticipan hasta lo que ya pueden lograr a producir. Pero como les decía, la desventaja es que todo es basado en lo que es en la experiencia, nada más y sin ningún conocimiento técnico o científico. Veamos la siguiente. Por otra parte, el objetivo que persiguió es la estimación del costo, pero además dice el tener de una base para cotizar precios de venta, fue posible utilizar lo que es el costo estimado con fines contables. O sea, en ese tiempo, perdón, en ese tiempo los costos, como les decía, este sistema era aplicado nada más para poder darle una cotización a un cliente. Con el tiempo que ya se le fue imponiendo lo que es una base contable, que ahora ya nosotros conocemos cuentas especiales que tienen su propia naturaleza bien definida con respecto a lo estimado, es que ahora ya se utiliza esta técnica de costos, pero ya con un conocimiento más contable. Veamos así de una forma rápida qué características pretende este sistema. Para establecer este costo estimado se utilizan lo que son, perdón, no se utilizan lo que son conocimientos o bases científicas. Solo lo que se utilizan son única y exclusivamente lo que son aproximaciones que vienen a partir de lo que es la experiencia que tenga lo que es ese cliente o, perdón, lo que es ese productor, mejor dicho, para poder realizar lo que es una producción, ya sea que sea una producción masiva. Entonces, no le interesa al productor el uso de la técnica, de lo que es la ciencia, lo que es la tecnología para poder aplicar este sistema. Lo que me interesa es, a partir de la experiencia que yo traiga de producciones anteriores, como para decir, este va a ser mi producción en este momento y sobre este conocimiento, sobre este costo yo lo voy a aplicar. Entonces no existe lo que es esa parte de lo que es lo que es el uso del conocimiento científico, que sería un poco más práctico para poder realizar una buena proyección que se ajuste única o que llegue por lo menos más cercano a lo que es a la realidad. Las estimaciones, dicen, son expresiones basadas en experiencias pasadas, en cálculos establecidos sobre estadísticas preliminares y por un conocimiento profundo de lo que es la empresa y de la industria en particular. Entonces, estas estimaciones, como les decía, son suposiciones o expresiones que nosotros basamos única y exclusivamente en lo que es en la experiencia, sin ningún técnico, sin ninguna parte del conocimiento científico. En otras palabras, el sistema de costos estimados indica lo que puede llegar a costar un producto. O sea, indica lo que, no lo que puede costar, perdón, no es lo que no puede costar, sino lo que puede costar lo que es el producto, ¿verdad? Parece algo raro, ¿verdad? Indica no lo que puede costar, sino lo que puede llegar a costar lo que es un producto. Cuando yo digo puede llegar a costar o puede costar este producto, esta cantidad, entonces estoy suponiendo. Pero si yo digo este producto vale tanto o este producto va a valer tanto, entonces no estoy ante lo que es una suposición. En ese momento yo estoy afirmando que ese costo va a valer tanto. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque una cosa es afirmar y la otra cosa es suponer. Entonces, si yo afirmo, ya no estoy ante el sistema de costos estimado, estoy ante un sistema de costos estándar. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Ok. Estos sistemas de costos son utilizados por aquellas empresas que exigen sistemas de costos relativamente históricos, por lo cual se basan en costos reales de lo que es el pasado. A partir de datos históricos son los que utilizan como para poder establecer lo que es un costo hacia un futuro, ¿verdad? La desventaja de este sistema, como les venía diciendo, es que por el hecho de basarse en costos históricos, la economía es fluctuante, la economía cambia. Por lo tanto, los precios en materias primas pueden variar de la noche a la mañana. Entonces, estar especulando en este momento cuánto puede llegar a valer una materia prima sin apegarse a lo que es a una cotización, a tener una cotización de acá y de allá. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Porque puedo cometer el error de darle a un cliente
precio, ¿verdad? En una cotización que no está muy adecuado a lo que es a la realidad y sobre todo a lo que son los precios de mercado. Otra de las características de de este sistema, esto ya lo he venido repitiendo muchas veces, el sistema únicamente es como una guía para determinar lo que es el precio y para elaborar cotizaciones a clientes, que ese fue el fin desde un inicio. Son obtenidos antes de iniciarse la producción, por eso es que se llaman costos predeterminados. Es esencial tomar en cuenta cierto volumen de producción, dice, para así poder determinar lo que es el costo unitario para esa cantidad. En estos sistemas de costos, como vamos a tener por un lado lo que yo estoy, como que fuera una especie de un presupuesto, lo que yo estoy estimando en este momento, voy a tener, cuando yo ejecuto, obtengo lo que es el costo real y a partir de lo que es el costo real versus el costo estimado, van a existir diferencias. Van a existir diferencias al comparar ambos valores. Por lo tanto, esas diferencias, nosotros en términos relativamente contables, nosotros le vamos a llamar variaciones. Ya vamos a ver esa definición más adelante. Entonces, estas variaciones existentes que dice ese párrafo, al comparar los costos estimados versus los costos reales, siempre deberán ajustarse a lo real, conciliando lo que son las cuentas afectadas. Entonces, ya el sistema nos está diciendo, mire, lo que le dice es que usted debe de ajustarse a partir de lo que usted está estimando, lo va a ajustar al costo real y no lo contrario. No vaya a ser que el costo real lo quiera hacer llegar al valor estimado. No se trata de eso, sino que es por lo contrario. El costo estimado se hace llegar al valor real. Por eso es que ella decía en una párrafo anterior que los costos estimados no deben de estar escritos prácticamente en piedra porque deben de ajustarse a lo que es el valor real. Entonces, en cualquier momento se pueden ir haciendo ajustes de acuerdo a la necesidad que se tenga, ¿verdad? Cuando seguimos haciendo ciertas variaciones. Lo ideal es que el valor estimado fuera exacto, ¿verdad? El valor real. Pero eso casi siempre es difícil, incluso cuando estamos utilizando lo que es cualquier tipo de presupuesto que estemos elaborando siempre, al ejecutarlo, siempre van a haber variaciones, siempre. Por lo tanto, tiene que tener la característica de que debe ser flexible y en cualquier momento poder ajustarse a lo más real, porque de eso se trata, ¿verdad? Que el costo estimado se llegue por lo menos lo más cercano a lo que es a la realidad. Ok. ¿Qué objetivos pretende este sistema? Lo que es determinar lo que es el costo unitario de los productos, todo con el fin de poder dar una cotización a lo que es a un cliente. En este sistema también vamos a realizar ciertas evaluaciones. Por ejemplo, es necesario que a partir de lo que es el nivel de producción o de la cantidad de productos que van a iniciar en un proceso productivo, porque acuérdense que el enfoque de este sistema es aplicable a lo que es a una industria. Y ya sabemos que entre el proceso de industria, ya conocemos nosotros lo que es un ciclo de producción. Por lo tanto, es importante que al aplicar este sistema de costos estimados, yo tendría que hacer lo que es una evaluación que va a pretender que yo debo de realizar sobre los productos que yo voy a fabricar, es decir, a partir del ingreso de los tres elementos del costo de producción, es necesario que yo le haga una evaluación y decir que la evaluación tiene que estar enfocada a partir de lo que es la hoja de costos estimados, es decir, la hoja que me va a establecer cuáles van a ser los costos que yo estoy proyectando de lo que puede llegar a valer lo que es un producto X. Entonces, si yo voy a evaluar lo que son los niveles de producción, es necesario que yo haga una evaluación de las unidades que van a que van a entrar al proceso de producción, tanto a las unidades que se finalizan todo el ciclo de producción, como las unidades que al momento que yo haga el corte, existan unidades que queden en proceso. Entonces es necesario hacer esa evaluación. También vamos a hacer una evaluación sobre las unidades vendidas, porque también de la producción es necesario que existan unidades que se van a vender, entonces por lo tanto yo tengo que hacer una evaluación sobre ello.
También conocer sobre los artículos que pueden venderse a diferentes precios según su rentabilidad, estableciendo máximos y mínimos en los precios de venta si la oferta así lo permite. También es importante tomar en cuenta lo que es la parte de la oferta y la demanda, todo con el fin de establecer lo que es la competencia, el mercado que nosotros vamos a establecer con el fin de poder establecer las estimaciones calculadas. Porque no puedo estimar cierta cantidad si al final sé que no lo voy a poder desplazar ese producto cuando yo lo fabrique. Por lo tanto, es necesario conocer lo que es la oferta y lo que es la demanda de producción. Por ser obtenido con anterioridad, ya sabemos que es un sistema de costos que nace antes de ejecutar lo que es el nivel de producción. Es necesario que se adopten medidas o normas que cumplan con las funciones de producción, compra y distribución. Aquí es necesario que exista un buen rol entre ventas y producción, porque producción no puede fabricar un producto más si sabemos que venta no lo va a poder desplazar, no lo va a poder vender, ni tampoco venta vender más si sabemos que producción, lo que es el departamento de producción, no está capaz de poder fabricar lo que es el producto que se está vendiendo. Por lo tanto, es importante que esas dos áreas, producción y venta, estén caminando de la mano. Y de ahí, pues, también entra lo que es la función de compra y distribución, que es el mismo de venta, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que estar amarrado. Producción tiene que saber que el departamento de compra tiene la materia prima disponible en inventario y venta que tiene que saber si puede vender ese producto que se está fabricando de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los estándares de calidad, etcétera. También facilita tener estimaciones seguras al cambiar lo que es un diseño de un producto o su procedimiento de fabricación. Aquí es importante, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos un producto, es necesario tener ese diseño, ¿verdad? Porque acuérdense que todo esto es basado en estimación. Y ese error o de cambiar un diseño puede incurrir en costos que a veces usted no tenga predeterminados. También este sistema, como nace dentro de la categoría de costos estimados o costos predeterminados, es importante que establecer que sirve también como fase de control. Dentro de las etapas del proceso administrativo conocemos nosotros la etapa de planificación, ejecución y control. Entonces, este sistema igual inicia en la parte de planificación porque es en la parte donde se elaboran los presupuestos, pero al fin, al cabo, cuando nosotros lo estamos llevando a cabo, lo estamos echando a andar y que vamos viendo si este presupuesto se va adaptando a lo que son a los costos reales, por lo tanto, sirve como una herramienta de control interno y a la vez de control preventivo porque nos puede ir permitiendo irnos ajustando a la realidad. Y ahí pues la característica de que los costos estimados no deben de ser una camisa de fuerza, que así deben de ser, sino que sencillamente son unos costos que se pueden ir adaptando a lo que es a la realidad. Y ayuda pues a este sistema a tomar lo que son las decisiones gerenciales a partir de los resultados, ¿verdad? En el momento que nosotros estamos planificando hasta que lo estamos llevando a cabo para decir si realmente es viable. Ok, ahora hemos hablado acerca de que cuando comparamos lo que son costos estimados versus costos reales, cuando sacamos esa diferencia, eh, perdón, este, hemos dicho de que existen, o sea, siempre van a haber variaciones, en el sentido de que nunca un costo real se va a ajustar realmente a lo que es a la realidad. Por lo tanto, es importante de que como contador se tenga en cuenta estos valores. O sea, es importante saber de que como contador tiene su efecto contable. Entonces, si yo estoy comparando costos estimados con la realidad, entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer como contador yo para saber si eso al final tiene un efecto contable y qué cuentas son las que me van a afectar? Ya vimos que estamos dentro de un proceso productivo donde ya sabemos como en los otros sistemas de costo hemos aprendido
de cómo se utilizan, por ejemplo, el costo por procesos, costos por órdenes específicas. Ya sabemos cómo entra el proceso de producción, lo que es los tres elementos del costo que nosotros ya conocemos, lo que es la materia prima, lo que es la mano de obra y lo que es la carga fabril. Ya sabemos que entra el proceso de producción y que hay cuentas especiales que controlan a esos elementos durante lo que es el proceso de producción. Sin embargo, bajo este sistema existe su propio sistema donde existen sus propias cuentas que vamos a ver posteriormente. Entonces, la diferencia entre ese costo real y ese costo estimado es lo que se conoce como variaciones. Entonces, esas variaciones están sujetas simple y sencillamente cuando nosotros comparamos lo que es estimado con lo real. Sin embargo, dice, al establecer lo que es un sistema de costos estimados, se intenta llegar a una aproximación o lo más cercano posible a lo que es a lo real. Si existe una discrepancia significativa, es decir, que vemos que lo real se dispara de lo que es lo que había estimado, entonces de ponerle mucha atención. Es claro, siempre van a haber diferencias entre lo costo real y lo estimado, pero al menos, la diferencia tiene que ser bien mínima como para poder decir, es viable la diferencia, ¿verdad? Pero cuando se dispara por completo esa variación, allí ya sería un problema y que necesita mucha atención. Existen ejemplos con respecto a lo que son los tipos de variaciones. Tengo un ejemplo de lo que es una variación, donde yo comparo lo que es el costo real versus el costo estimado. El costo real es de $150. Lo que yo había estimado es de 145. Entonces yo dije, para producir un producto son $145 y el costo real es 150. Entonces, la diferencia, la diferencia entre el costo real menos el costo estimado me da $5. Entonces, en este caso estoy ante un escenario que el costo real supera a lo que yo había estimado. Entonces, cuando yo tengo este escenario, quiere decir que estoy ante una variación de tipo negativa. ¿Por qué se llama tipo de variación negativa? Sencillamente porque yo había estimado que iba a gastar $145, pero ahora lo real me resulta 150. Quiere decir que negativamente me va a afectar lo que es mi flujo de caja. Mi flujo de efectivo, yo necesito $5 más. Por lo tanto, ahora voy a necesitar invertir $5 más por cada producto que yo voy a elaborar. Por cada producto que yo voy a elaborar son $5 más. Por lo tanto, esa es una variación totalmente negativa. Es una variación negativa. Ahora bien, tengo el otro escenario, que sería todo lo contrario. Ahora, el costo real es de $145. Mi costo estimado es de 150. Entonces, si yo saco la diferencia, como la diferencia va a ser siempre valor real menos valor estimado. Entonces, 145 menos 150, me queda una variación de $5. Esa variación es de tipo positiva. ¿Por qué es de tipo positiva? Porque yo había estimado más y ahora me resulta que el costo real es menos. Por lo tanto, yo tengo un ahorro de $5 por cada unidad que yo voy a fabricar. Por lo tanto, eso tiene un efecto positivo en mi flujo de caja. En mi flujo de caja quiere decir que yo voy a gastar $5 menos con relación a lo que yo había presupuestado. Por lo tanto, ahí tenemos lo que es dos tipos de variaciones. Ahora veamos los pasos que se van a aplicar para este sistema. Son varios pasos, son como alrededor de 10 o 8 pasos. Tenemos que el primer paso es obtener lo que es la hoja de costos estimados que se conoce como el CUP, donde vamos a conocer el costo unitario estimado, el costo unitario de producción, pero a valor estimado. Vamos a tener lo que es la evaluación de la producción terminada, costo estimado, lo que es la evaluación de la producción vendida, costo estimado, y la evaluación de la producción en proceso a costo estimado. Vamos a terminar esas variaciones, así como yo les he mostrado los ejemplos anteriores.
Vamos a sacar la variación comparando el costo real versus el costo estimado y después es necesario interpretar las variaciones. ¿En qué sentido? Interpretarlas si es un tipo de variación positiva o variación negativa y a partir de ahí ver qué efecto contable va a tener. ¿Qué efecto contable va a tener? Es importante establecer o determinar las variaciones porque a partir de ese momento vamos a ver las cuentas que ya vamos a ver a continuación, qué efecto va a tener en mis estados financieros, porque hacia eso vamos. Media vez hemos determinado las variaciones, las hemos analizado, es necesario corregir lo que es la hoja de costos estimados, que es la hoja con la que partimos en el ejercicio. Después es necesario corregir las evaluaciones que hemos hecho, tanto a lo que es la producción terminada, producción en proceso y lo que es la producción vendida. Y esos son alrededor de los 10 pasos que vamos a ir realizando. Luego es necesario ajustar lo que es la hoja y por último es necesario hacer lo que son los asientos contables respectivamente. Entonces son al menos las partes más esenciales dentro de lo que es este sistema de costos estimados. Les invito a leerlos posteriormente, lo que son los materiales que se les ha agregado en lo que es en su aula de apoyo con respecto a lo que es el tema de costos estimados. Sencillamente yo acá he traído lo que es lo más esencial para lo que es este video que estoy aplicando. Ok, antes de seguir con las siguientes partes, que sería explicar acerca de lo que es el catálogo de cuentas y lo que es el manual de cuentas, y después vamos a ver en otro video lo que es la parte de los casos prácticos. Entonces vamos a pasarnos ahorita a ver lo que es la siguiente presentación, que es el complemento de esta, con respecto a lo que es el catálogo y el manual de este sistema. Aquí tengo lo que es las cuentas que vamos a utilizar en este sistema. Vamos a utilizar ahorita otras cuentas que son cuentas especiales que nacen o surgen nada más aplicando lo que es a este sistema. Aquí tenemos las cuentas que vamos a utilizar. Estas son las cuentas que vamos a ir utilizando bajo este sistema. Son cuentas meramente transitorias o cuentas que se conocen como cuentas especiales que me van a servir única y exclusivamente en el momento que yo esté aplicando este sistema. Dentro de los que son los sistemas de costo, sea esto costos estimados y lo que son costos por proceso que ustedes ya conocen, o sistemas de costos por órdenes específicas de producción, en, en esos sistemas se nos enseñaron que cuando yo ingreso, por ejemplo, lo que es a un proceso productivo, estoy ingresando lo que es la materia prima al departamento de producción, yo lo llevo a una cuenta que se llama ya sea inventario de productos en proceso o costo de producción, como usted lo quiera llamar. Entonces, igual, aquí vamos a controlar prácticamente lo que son los tres elementos del costo, lo que es la materia prima, lo que es la mano de obra y por supuesto lo que es la carga fabril. Es necesario que nosotros controlemos esos tres elementos que van a ser la clave necesaria dentro de lo que es un proceso productivo. Entonces, igual, como lo hacemos en un sistema de costos y que hemos visto anteriormente, lo vamos a hacer en este sistema, pero con la condición que estas cuentas los vamos a utilizar única y exclusivamente durante el proceso, el ciclo de producción que estemos aplicando costos estimados. Entonces tengo lo que es la primera cuenta que va a controlar única y exclusivamente va a controlar a lo que es la materia prima. Y esta cuenta que se llama producción en proceso, materia prima, dice que se va a cargar cada vez que nosotros realicemos un importe, con el caso del importe del inventario inicial de productos en proceso. Cada vez que utilicemos la materia prima en inventario de productos en proceso, la vamos a cargar. La vamos a cargar con los materiales utilizados, efectuando lo que son los registros a costo histórico o real, y la vamos a abonar con el estimado aplicado a los artículos terminados como los artículos en proceso. Aquí lo interesante de este sistema es que este sistema, por ejemplo, no tiene una naturaleza de saldo bien definida.
A diferencia de los otros sistemas, ¿verdad? Que en los otros sistemas nosotros ya sabemos que la cuenta de inventario, por ser una cuenta de activo, tiene una naturaleza de saldo deudor. Sabemos que va a ir cargado siempre, ¿verdad? Al menos que cuando ya le damos de baja, cuando estamos liquidando lo que es el proceso de producción, es que nosotros utilizamos, la abonamos prácticamente esa cuenta. De lo contrario, nosotros siempre la cargamos. Pero en este sistema, por ser un costo estimado que nace a partir de una variación comparando lo real versus lo estimado, puede ser que resulte negativo o resulte positivo, es que de aquí es que se nace que no tiene una naturaleza de saldo bien definida. Y usted se va a preguntar, bueno, qué raro, ¿verdad? Que no tiene una naturaleza de saldo bien definida, en el sentido de que puede ser cuenta de resultado deudor o puede ser cuenta de resultado acreedor. ¿Y por qué nace esto? Porque esto nace a partir de la variación que va a existir comparando mi costo real versus lo estimado. Ya les expliqué cuándo es que una variación es positiva y cuándo es una variación negativa. Todo depende de la estimación que yo esté realizando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas cuentas, que es producción en proceso, materia prima, no tiene una naturaleza de saldo bien definida. Entonces, lo mismo va a suceder con la siguiente cuenta. La segunda cuenta, que se llama producción en proceso, mano de obra directa, es otra cuenta que no tiene una naturaleza de saldo bien definida. Igual, todo depende de la variación del consumo, en este caso de la materia prima, comparando lo que yo he estimado versus lo real. De ahí puede ser que tenga naturaleza deudora o sea acreedora. Ya lo voy a explicar en un ejemplo. Entonces, esta cuenta se va a cargar con el valor inicial de lo que es la producción en proceso de mano de obra directa. Se va a cargar cada vez que nosotros efectuamos los pagos de planilla de valores reales y se va a abonar con el estimado de la mano de obra aplicada en los artículos terminados como en los artículos en proceso. ¿Qué naturaleza de saldo? Igual, ya lo dijimos que es deudora o acreedora. ¿Cuándo sé que esta cuenta la debo de cargar? ¿Cuándo sé que va a ser deudora? Bueno, cuando yo compare que la diferencia entre lo real versus lo estimado, el resultado es un valor positivo, lo voy a cargar. Cuando me dé un resultado negativo, es que yo lo debo de abonar. Entonces, de ahí que no tiene una naturaleza, saldo definido. Puede ser deudora o puede ser acreedora. Lo mismo sucede con lo que es la cuenta que se llama carga fabril, el que sería el tercer elemento del costo de producción, que se llama carga fabril. Es una cuenta que no tiene una naturaleza bien definida por las mismas condiciones que llevan los otros dos elementos del costo. Se carga con el valor inicial de la producción en proceso a carga fabril, con el valor real de los costos indirectos de fabricación, que ya sabemos que es lo mismo como decir carga fabril. Se abona con el costo estimado de la carga fabril aplicada a los artículos terminados como a los artículos en proceso. Su naturaleza de saldo no está definida, puede ser deudora, puede ser acreedora. ¿Cuándo va a ser deudora? Cuando el resultado sea positivo y acreedora cuando sea negativo. La diferencia al comparar siempre lo que es el valor real versus lo estimado. Ahora bien, algo que yo no lo había explicado, lo que dice aquí abajo en el recuadro. Dice que estas cuentas, tanto lo que es la cuenta que hemos visto anteriormente, en este caso lo que es producción, proceso, materia prima, tiene su contracuenta, es decir, tiene contra qué cuenta la voy a liquidar, porque estas cuentas se liquidan durante el proceso de producción. Media vez finaliza lo que es el proceso de producción, estas cuentas se deben de liquidar, es decir, que deben de quedar totalmente liquidadas. Entonces aquí nos dice que esta cuenta se va a trasladar a la cuenta de variación de materia prima, o sea que aquí ya están haciendo otra cuenta, se va a llamar variación de materia prima. Luego la siguiente tiene otra subcuenta, ¿verdad? La contracuenta con la que se va a liquidar. Se va a liquidar, dice, contra la cuenta que se va a llamar variación de mano de obra directa. Y lo mismo la carga fabril. La carga fabril se va a liquidar contra la cuenta que se llama variación de carga fabril. Entonces, como ya se los había explicado, este proceso de producción solo se utiliza nada más hasta ahí y ya media vez finaliza lo que es
el proceso de producción. Hasta ahí nada más llega lo que es el proceso de producción y bueno, de ahí ya sabes, vamos a ver posteriormente qué efecto tiene, qué cuentas son las que vamos a afectar, porque al final el hecho de establecer una variación entre lo real y lo estimado tiene que tener un efecto contable. Al menos este sistema tiene un efecto contable que puede ser con un impacto directamente a resultados o con directamente lo que son los inventarios. En el sistema de costos estándar, que es el que vamos a ver posteriormente, allí el impacto es más duro porque afecta de un solo las utilidades. La variación, si es positiva, puede incrementar la utilidad, pero si es negativa, directamente afecta lo que es a los resultados porque se va vía pérdida. Entonces, esto lo vamos a ver posteriormente. Ahora es importante cómo contabilizar, analizar lo que son las liquidaciones que vienen a partir de las variaciones. Ya explicamos las tres cuentas que vamos a controlar nada más durante el proceso de producción. Pero ahora esas cuentas, como es necesario que se liquiden, las vamos a liquidar contra las variaciones. Y esas variaciones es una cuenta especial que nace exclusivamente para efectos de poder ir liquidando lo que es el efecto de comparar el valor estimado versus lo real. Esta cuenta dice tendrá una diferencia en su saldo final, misma que se saldará a través de una cuenta denominada variaciones de materia prima, mano de obra o carga fabril, o según sea el caso. El resultado del estudio de las variaciones se abonará o se cargará según haya sido la diferencia, deudora o acreedora. O sea que también estas tres cuentas que vamos a ver ahorita no tienen naturaleza de saldo bien definido. Y aquí está una cuenta que se va a llamar variación en materia prima, se va a cargar cuando haya una subaplicación en el elemento del costo, en este caso sería la materia prima, y se va a abonar cuando hay una sobreaplicación del elemento del costo, que sería siempre lo que es la materia prima. La naturaleza de saldo no está definida, puede ser deudora o acreedora, y esta cuenta será proceso según sea el caso utilizar ese, el coeficiente rectificador o contra pérdidas y ganancias si no es material lo que es la variación. Esto lo vamos a ver cuando corrijamos lo que es la cuenta que ya vamos a ver en la práctica. Cuando hacemos la corrección a la hoja de costos estimados y la hacemos llegar a lo real, allí es que nacen lo que son estas variaciones, ¿verdad? Y esas variaciones al final tenemos que ver qué efecto tiene. Como dice acá, el coeficiente rectificador le va a decir, ¿verdad? Si lo va a dirigir directamente a lo que es a resultado, ¿verdad? Si es resultados contra pérdidas y ganancias. Si el caso, la variación no es muy material, pero si en caso yo comparo el valor real versus lo que es el valor estimado y se dispara por completo, entonces ahí no, ¿verdad? Entonces todas esas condiciones se deben de analizar hasta el punto de ver si es viable o no, ¿verdad? En el caso, la siguiente cuenta, que sería la variación en mano de obra, que es la contracuenta de producción en proceso mano de obra, se va a cargar cuando hay una subaplicación del elemento del costo, que en este caso sería la mano de obra, y se va a abonar cuando haya una sobreaplicación a la mano de obra. La naturaleza de saldo es deudora o puede ser acreedora, y esta cuenta dice será saldada contra la cuenta costo de venta o inventario de artículos terminados en proceso. Esta cuenta se va a liquidar, óigase bien, el efecto o resultado que va a tener es contra lo que es la cuenta de costo, perdón, costo de venta. Por ahí lo dice, aunque ahí lo vamos a ver posteriormente, perdón, en lo que es en la práctica. Y por último tenemos lo que es la cuenta que se llama variación en carga fabril. Y esta cuenta se va a cargar, como lo dice acá, con respecto a lo que es a una subaplicación del elemento del costo y se va a abonar con lo que es la aplicación del elemento del costo, que sería lo que es carga fabril. Su naturaleza de saldo no está definida. Usted en cualquier momento la puede ver como con naturaleza deudora o con naturaleza de cuenta acreedora. Todo depende de qué, del tipo de variación que nos encontremos. Ahora, es importante tener en cuenta que, como siempre, pueden haber variaciones de tipo positivo o tipo negativo. Ok, entonces para ir finalizando lo que es esta clase, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, hemos hablado de los costos estimados. Decimos que los costos estimados vienen o nacen única y exclusivamente a partir de lo que son los costos predeterminados.
En su momento, a partir de la historia, nos ha enseñado que los costos estimados del fin o nacieron, o la gente, mejor dicho, los utilizaba nada más por la experiencia que conocía, sin ningún conocimiento contable. O sea, alguien lo estimaba, lo utilizaba y decía, a partir de la experiencia podría fabricar un producto sin ningún conocimiento contable. En tercer lugar, estos sistemas de costos estimados a partir de lo que es el nacimiento, lo que es la contabilidad, es que ya se utilizan sus propias cuentas especiales como las que hemos visto. Perdón, vamos a tener 6 cuentas que las vamos a utilizar nada más en este sistema. Estas cuentas no tienen un saldo o una naturaleza de saldo bien definida, porque todo depende del tipo de variación que nos encontremos. Y ya dijimos que la variación es el resultado que nace a partir de comparar lo que es mi valor estimado versus lo que es mi valor real. Algo bien interesante, que lo vuelvo a repetir, es que los costos estimados siempre, óigase bien, que quede claro, que los costos estimados siempre se van a hacer llegar a lo que es al valor real y no lo contrario. Nunca haga lo contrario. Lo vuelvo y lo repito. Nunca haga lo contrario. Nunca quiera hacer llegar el valor real a lo que usted había estimado o presupuestado. Nunca. Eso nunca lo va a poder lograr. Entonces, siempre lo estimado hay que hacerlo llegar a lo real. Cuando usted estima y esa estimación es muy apegada a lo que es a la realidad, entonces no va a tener mucho lo que es un efecto contable de gran trascendencia, algo que llame bastante lo que es la atención, sino por el contrario, ¿verdad? Va a tener un efecto mínimo que no va a tener mucha incidencia en lo que es en la parte contable. Entonces, al final sabemos que al comparar esas variaciones entre el valor estimado y real en los 3 elementos del costo, nacen lo que son 3 cuentas especiales. Variación en materia prima, variación en mano de obra y variación en carga fabril. Que esas cuentas después se tienen que liquidar. Es decir, que no tienen que quedar totalmente vivas, sino que esas cuentas se liquidan contra la cuenta de inventarios, ya sea inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso y por supuesto lo que es el costo de venta. Contra esas cuentas las vamos a liquidar y al final vamos a ver qué efecto tiene, si aumenta o disminuye los inventarios o por ende aumenta o disminuye lo que es el costo de venta. Todo va a depender de qué, del tipo de variación y cómo las variaciones se comporten entre el efecto que yo compare lo real versus lo estimado. Entonces, eso para que nos quede totalmente claro. Entonces, en la parte contable, vamos a ir viendo cada uno de estos efectos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo esa evaluación que, como nos dicen los pasos, que tenemos que evaluar tanto las unidades que entran al proceso de producción, ¿verdad? Van a entrar cierta cantidad de unidades al proceso de producción, las vamos que hacer, evaluarlas. Cuando hablo evaluarlas, quiere decir que tengo que convertirlas a valores estimados. Convierto a valores estimados lo que es la producción que yo pretendo producir, las unidades que quedan en proceso y por supuesto lo que son las unidades vendidas. Tengo que ajustarlas exclusivamente, ¿verdad? Tengo que hacerlas llegar al valor real. Entonces, el resultado de las variaciones, ya vimos que existen 2 tipos de variaciones positivas y variaciones negativas. Entonces, ¿cómo sé cuando una variación puede ser positiva y cómo sé cuando una variación es negativa? Y vuelvo al ejemplo que tenía ahí en la lámina. Si el costo real supera, si el costo real supera al valor estimado, es por ende que yo había estimado menos y el costo real es mayor. Entonces, si yo lo veo desde la parte de flujo de caja, quiere decir que yo voy a desembolsar más de lo que yo había estimado. Por lo tanto, si lo vemos el efecto es en mi flujo de caja porque tengo que desembolsar más. Entonces, el hecho de desembolsar más tiene un impacto negativo para mí, porque voy a sacar 5 o 10 dólares, no sé cuánto podría ser la variación. Entonces, hay un efecto negativo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la variación es por lo contrario? Que el valor estimado estime más, pero el valor real fue menos.
Entonces, cuando estoy ante ese tipo de variación, es lógico que cuando yo reste al valor real, que es el valor menor, y el valor estimado es mayor, el resultado me va a dar matemáticamente, me va a dar un valor negativo. Fíjese bien, matemáticamente me va a dar un valor negativo. Pero ¿qué efecto tiene si lo vemos en términos financieros? Va a tener un impacto positivo. ¿Por qué tiene un impacto positivo? Porque yo había estimado más, pero ahora voy a sacar menos. Entonces yo representa ese valor negativo, representa un ahorro en cuanto al nivel de producción que voy a hacer por cada producto. Por lo tanto, el impacto es positivo. Por eso es que se conoce como variación de tipo positivo. Entonces, cuando tengo una variación de tipo positivo, es lógico, ¿verdad? Que yo me voy a ir ahorrando, mi flujo de caja lo voy a ver menos afectado y al final el impacto va a ser mejor para mí. Entonces, esas son parte de las conclusiones que podemos ir viendo bajo este sistema, ¿verdad? Esta unidad que se llama costos estimados es parte de los costos predeterminados, que ya lo vimos. Nace de los costos predeterminados con el primer fin, que nació con el efecto de solo realizar cotizaciones sin ninguna experiencia. Óigase bien, perdón, sin ningún uso de un conocimiento científico, solamente con la experiencia. Entonces, si alguien combina solo la experiencia a partir de datos históricos, puede fracasar en cualquier momento. No es como combinar las dos cosas, ¿verdad? La experiencia y lo que es el conocimiento científico. Entonces ahí el conocimiento se vuelve más amplio, por lo tanto es más fácil poder ejecutar lo que es un nivel de producción. Bueno, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que es costo estándar. El costo estándar se complementa, es parte de los costos predeterminados, pero la característica fundamental allá es que ya hay un estándar a nivel de un nivel de producción. Es decir, que antes de implementar el sistema se hace un estudio, ¿verdad? Que tiene que ser con el uso del conocimiento científico, la ciencia o la tecnología, y ese tiene un estándar. Y a partir del estándar se comienza a producir. Entonces no es un dato que se lo saca de forma antojadiza el que va a producir, sino que ya hay un estudio en cuanto a lo que es la elaboración de ese producto y lo puede echar a andar. Entonces esas son las razones por las que este sistema es un poco más completo, pero es más caro mantenerlo en en el tiempo, no tanto, ¿verdad? Sino que en el momento de echarlo a andar, porque hay que gastar en tecnología, ajustar los sistemas para mantener un estándar y cumplir con una norma de calidad y todo eso. En cambio, un sistema de costos estimados es más fácil implementarlo porque no, quien nos requiere de ciencia, pero mantenerlo en el tiempo le puede salir más caro, ¿verdad? Porque estar estimando, suponiendo, es mucho más peligroso, más riesgoso que tener ya una base, un estándar aplicado a través del conocimiento científico o a través de lo que es el uso de la tecnología. Ok, entonces son parte de las conclusiones que podremos hablar de este sistema. Posteriormente, en una otra nueva serie de videos, vamos a seguir viendo lo que es ya lo que son casos prácticos, ¿verdad? Así que para mí sería esta noche, o con aquellos que nos van a ver de día, en cualquier hora que nos puedan ver a través de este video. Además, dejarles ahí la inquietud para que estén pendientes de los demás materiales que vamos a tener posteriormente. Así que ya quedamos hasta acá y vamos, vemos en una nueva edición, ¿verdad? Así que bendiciones para todos. Feliz noche. Saludos, bendiciones para todos.